Muchas personas se sienten incómodas cuando alguien es homosexual, pero esa incomodidad rara vez tiene que ver con la sexualidad en sí. Y si esa incomodidad aparece en ti, no es porque estés juzgando al otro, sino porque algo dentro de tu propia estructura empieza a crujir. La homosexualidad no incomoda por lo que es, sino por lo que revela. Revela una verdad profunda que la sociedad ha intentado mantener oculta durante siglos, que el deseo no siempre obedece a la función, que el amor no siempre responde a la utilidad y que la atracción no puede ser domesticada por sistemas que necesitan cuerpos previsibles y conductas repetibles para sostenerse. Cuando el deseo deja de servir a un fin, deja de ser controlable. Lo que se revela aquí no es solo una forma distinta de amar, sino una grieta en la lógica misma del control. Y toda grieta incomoda porque deja pasar la luz. Cuando el deseo deja de ser funcional, el sistema entra en alarma. No porque sea peligroso, sino porque es ingobernable. Y lo ingobernable obliga a replantear certezas que parecían sólidas. La homosexualidad expone esa falla estructural no con discursos ni confrontaciones, sino con existencia viva, con el simple hecho de ser. Y eso es lo que realmente inquieta. No el acto, no la forma, sino la evidencia de que hay algo en el ser humano que no se deja medir, dirigir ni utilizar sin resistencia. Algo que, al manifestarse, nos obliga a preguntarnos hasta qué punto nuestra propia vida es realmente libre. La homosexualidad revela una forma de erotismo que no está orientada a la reproducción, sino a la conexión pura. Y esto resulta profundamente amenazante para cualquier estructura que se sostiene sobre el control de los cuerpos. Un sistema puede tolerar el deseo cuando lo puede canalizar, regular y poner al servicio de la producción y la continuidad social. Pero cuando el deseo se manifiesta como vínculo, como reconocimiento, como experiencia que no necesita justificarse por su utilidad, el sistema se resquebraja. Desde la sabiduría ancestral, el erotismo siempre fue entendido como una fuerza sagrada, no como un mero mecanismo biológico. Eros no era solo impulso, era revelación. Cuando el erotismo se libera de la función, deja al descubierto algo incómodo para el poder, que el ser humano puede experimentar plenitud sin obedecer al guión establecido. Lo que se revela es que la atracción es una fuerza eléctrica, no un contrato. No entiende de etiquetas, no respeta fronteras ideológicas, ni se somete a normas diseñadas para ordenar la masa. Es una corriente viva que atraviesa al ser humano y lo conecta con otro desde un lugar anterior al lenguaje y a la moral. Bajo esa atracción física, que muchos reducen a lo superficial, subyace una sabiduría ancestral olvidada, la capacidad del alma para reconocerse en otra, sin importar el envase, el rol o la forma. Las tradiciones antiguas sabían que el alma reconoce antes de que la mente interprete. Por eso hablaban de afinidades invisibles, de resonancias, de llamados internos. El cuerpo solo ejecuta algo que ya ocurrió en un plano más profundo. La homosexualidad revela precisamente ese nivel previo a la moral, donde el reconocimiento sucede sin pedir permiso. La fricción que tantas personas sienten al observar la homosexualidad no es un juicio moral consciente. Es algo más profundo y más incómodo de admitir. Es el choque entre una estructura mental rígida, entrenada para obedecer, y la fluidez infinita del espíritu, que no acepta jaulas. Esa incomodidad no surge del otro, surge dentro. Surge cuando algo vivo toca una zona que ha sido congelada durante demasiado tiempo. Aquí la sabiduría ancestral es clara. Lo rígido teme a lo fluido porque lo fluido revela su fragilidad. Lo que no se mueve necesita normas. Lo que está vivo se adapta. La homosexualidad no ataca el orden. Expone que ese orden es artificial y sostenido a base de represión. Los antiguos sabios lo sabían bien. Decían que aquello que nos irrita profundamente en los demás no es una amenaza externa, sino el reflejo de una parte de nosotros mismos que hemos decidido encarcelar. La reacción de rechazo es una señal. Es el aviso de que algo reprimido está pidiendo ser visto. Por eso la homosexualidad no provoca solo debate, provoca tensión interna, porque no confronta ideas, confronta renuncias. Renuncias a deseos no vividos, a aspectos silenciados, a impulsos que fueron juzgados antes incluso de ser comprendidos. El rechazo funciona como una defensa automática del ego frente a la posibilidad de reconocer que la vida pudo haber sido más amplia.
Cuando una persona manifiesta una orientación que se sale del molde preestablecido, no está simplemente viviendo su vida. Está emitiendo una señal de libertad, y esa señal actúa como un ácido silencioso sobre las cadenas invisibles de quienes viven bajo un orden impuesto. La incomodidad no nace del juicio moral, nace del dolor de reconocer, aunque sea de forma inconsciente, que uno mismo ha sacrificado su autenticidad a cambio de seguridad, pertenencia o aceptación social. La homosexualidad revela, sin palabras, que otra forma de existir es posible, y esa posibilidad es insoportable para quien ha construido su identidad sobre la obediencia. No se rechaza la orientación, se rechaza la evidencia de que el sacrificio personal quizá no era necesario. La homosexualidad revela la fragilidad de las estructuras sobre las que muchos han construido su identidad. Revela que gran parte del orden social no se sostiene por verdad, sino por miedo compartido. Y cuando alguien se atreve a vivir fuera de ese miedo, el sistema reacciona como cualquier estructura inestable, atacando aquello que evidencia su debilidad. Toda estructura rígida necesita enemigos para justificarse. Lo diferente cumple ese papel, no porque sea peligroso, sino porque demuestra que el relato dominante no es el único posible. En las tradiciones herméticas y en los textos sagrados de la antigua India, la creación jamás fue entendida como algo rígido o binario. Se hablaba de una danza constante de energías masculinas y femeninas que se entrelazan, se transforman y se expresan de formas infinitas. La vida no era blanco o negro, correcto o incorrecto. Era movimiento, mezcla, mutación. Desde esta mirada, la identidad no era una jaula, sino un proceso. El ser humano era visto como un campo de fuerzas en diálogo constante, no como una etiqueta fija que debía obedecerse de por vida. Sin embargo, las civilizaciones que aspiraron al control total necesitaron simplificar esa complejidad. Necesitaron reducir el misterio a un esquema manejable. Así nació la idea de que solo existe un camino válido, una forma correcta de amar, un modo legítimo de ser. Esta simplificación no fue un error ingenuo, fue una herramienta de diseño social. Al reducir la vasta experiencia humana a un sistema binario, se facilitó el gobierno de las almas y de los cuerpos. Controlar el amor siempre ha sido una de las formas más eficaces de controlar al ser humano, porque quien controla el vínculo, controla el miedo a perderlo. La homosexualidad revela que esa dualidad es artificial. Al romper el binomio rígido, el individuo homosexual se convierte en un recordatorio viviente de que la naturaleza no obedece a esquemas cerrados. La naturaleza es diversa, caótica, fluida, y eso aterra a una mente que necesita que todo esté etiquetado, clasificado y predecible. Lo fluido no puede encerrarse, y lo que no puede encerrarse no puede gobernarse. Ahí reside la verdadera incomodidad. Lo que realmente se revela no es una desviación, sino el miedo al caos, el miedo a aceptar que, si el amor no tiene un solo molde, entonces muchas otras verdades que damos por sentadas también podrían ser relativas. Es el inicio del colapso de los dogmas frente a la evidencia de la existencia viva. Los antiguos textos del Kama Sutra y los grabados de los templos de Khajuraho ya mostraban sin pudor que la divinidad se manifiesta en la unión de todas las formas posibles. Allí, el cuerpo no era pecado, y la diversidad no era amenaza. Se sugería que la verdadera unidad no se alcanza eliminando la diferencia, sino abrazando la multiplicidad. La homosexualidad, desde esta mirada, no rompe el orden sagrado, lo revela. Al rechazar esta fluidez, la sociedad moderna deja al descubierto su propia ceguera frente a la arquitectura sagrada de la vida. Una arquitectura que no se construye con muros, sino con puentes. Puentes entre energías, entre formas, entre expresiones del ser que no buscan destruir el orden, sino ampliarlo. Y eso es precisamente lo que incomoda, que el amor, cuando es auténtico, no pide permiso, no se somete, no negocia su existencia. La sabiduría de los pueblos originarios de Norteamérica hablaba de los seres de dos espíritus. Estos individuos no eran tolerados, eran honrados. ¿Por qué? Porque ellos revelaban la unión de los opuestos. Eran vistos como puentes sagrados entre lo divino y lo terrenal, poseedores de una visión doble que les permitía ver lo que otros ignoraban.
En estas culturas, lo que hoy se considera ambiguo o incómodo era entendido como un don. El ser de dos espíritus no rompía el orden de la tribu, lo completaba. Al integrar energías que otros vivían separadas, encarnaba una comprensión más amplia de la existencia. No necesitaba justificar su identidad, porque su función espiritual era evidente. En la modernidad, perdimos esa brújula. La homosexualidad hoy revela la desconexión del ser humano con su propia fuente espiritual. Revela una crisis de autenticidad donde lo externo ha devorado a lo interno. Cuando una sociedad deja de reconocer lo sagrado en la diferencia, empieza a percibir la diversidad como amenaza. Lo que antes era símbolo de equilibrio se convierte en motivo de sospecha. Esta inversión de valores no es casual. Es el síntoma de una cultura que ha olvidado mirar hacia adentro. Incomoda porque nos obliga a cuestionar la fuente de nuestra propia identidad. Si mi identidad se basa únicamente en cumplir un rol social, ver a alguien que renuncia a ese rol para ser fiel a su esencia me obliga a mirar mi propio vacío. Ese vacío no siempre se reconoce conscientemente. A menudo se disfraza de indignación, de burla o de rechazo moral. Pero en el fondo, lo que duele es la comparación silenciosa entre una vida vivida por obediencia y otra vivida por coherencia interna. Revela que muchos de nosotros somos actores en un teatro de sombras, mientras que aquel que acepta su naturaleza, a pesar del juicio, está caminando bajo la luz de su propia verdad. No es la sexualidad lo que se juzga, es la valentía de ser lo que se revela frente a la cobardía de encajar. La valentía auténtica no grita ni se exhibe, simplemente existe, y esa existencia es suficiente para incomodar a quienes han construido su identidad sobre la negación de sí mismos. En los rituales de iniciación antiguos, el buscador debía morir a su identidad social para nacer a su identidad espiritual. El individuo que asume su homosexualidad atraviesa, a menudo de forma solitaria y dolorosa, una muerte iniciática similar. No hay aplausos en este proceso, ni reconocimiento inmediato. Hay ruptura, pérdida y silencio. Pero también hay renacimiento. La sabiduría ancestral siempre enseñó que no hay acceso a la verdad sin atravesar la disolución de la máscara. Revela que la verdadera soberanía no viene de la aprobación del grupo, sino de la obediencia a la ley interna del corazón. Esta revelación es insoportable para quienes han construido su vida sobre la arena movediza de la complacencia y el miedo al qué dirán. Una sociedad basada en la aprobación necesita castigar a quien demuestra que es posible vivir sin ella. Por eso la libertad ajena se convierte en provocación. En la antigüedad, aquello que no podía ser clasificado fácilmente era considerado sagrado. Lo que estaba en el medio, lo que cruzaba las fronteras, poseía un poder especial. Lo inclasificable escapaba al control humano, y precisamente por eso era respetado. Lo que no podía encerrarse en una definición era visto como cercano a lo divino. Los griegos antiguos, en sus cultos dionisíacos, reconocían que la transgresión de los límites de género era una puerta hacia el éxtasis y el conocimiento de los dioses. Dionisio no representaba el caos destructivo, sino la disolución de las fronteras rígidas que impedían el contacto con lo sagrado. En ese estado, la identidad dejaba de ser una jaula y se convertía en experiencia directa. La homosexualidad habita ese espacio liminal, ese umbral entre lo que la sociedad dice que debe ser y lo que la vida simplemente es. Es la zona donde las reglas se disuelven y la esencia se manifiesta sin adornos. Esta posición revela que las fronteras que hemos dibujado entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo natural y lo antinatural, son líneas trazadas en la arena. La arena cambia con el viento, pero la vida continúa su curso. La naturaleza nunca pidió permiso para expresarse. La naturaleza no conoce de prejuicios. Las flores no eligen a quién entregar su polen basándose en leyes humanas, ni las corrientes del océano se detienen ante los mapas de los navegantes. Al observar la homosexualidad, el sistema se siente amenazado porque se revela su propia arbitrariedad. Se revela que el emperador está desnudo y que las leyes que rigen nuestro comportamiento son a menudo prisiones invisibles que nosotros mismos hemos construido y que otros han decidido ignorar. Ignorar esas prisiones no es rebeldía, es memoria. Es recordar que la vida existía antes de las normas y seguirá existiendo después de ellas. Lo liminal es poderoso porque es incontrolable.
revela que existe un orden superior, un orden cósmico que no necesita del permiso de los tribunales humanos para expresarse. El individuo que habita este umbral se convierte en un espejo de la libertad absoluta, y para una humanidad que ha olvidado cómo volar, ver a alguien que ha soltado sus cadenas resulta, inevitablemente, inquietante. El concepto de la sombra, tan presente en la alquimia antigua, nos explica que todo lo que rechazamos de nosotros mismos lo lanzamos hacia afuera. La sombra no es maldad, es energía no reconocida. Cuanto más se niega, más fuerza adquiere. La sociedad tiene una sombra colectiva llena de deseos no explorados, de miedos a la feminidad en el hombre o a la fuerza en la mujer. Esta sombra funciona como un sótano oscuro donde la humanidad ha arrojado todo lo que considera peligroso para la estabilidad del grupo. En la alquimia, el proceso de purificación comenzaba con la nigredo, el encuentro con la propia oscuridad. Sin ese encuentro, no hay transformación, solo repetición del mismo conflicto bajo nuevas máscaras. Cuando la sociedad se niega a hacer este trabajo interno, utiliza al individuo diferente como un chivo expiatorio para purgar su propia culpa y confusión. La homosexualidad actúa como una pantalla donde la colectividad proyecta su sombra. Lo que incomoda es el reflejo de nuestros propios deseos reprimidos de libertad, de nuestra propia necesidad de afecto sin condiciones y de nuestra incapacidad de amar sin juzgar. El rechazo externo es, en realidad, un grito interno, un intento desesperado del ego por proteger una identidad frágil. Revela la falta de amor propio que permea la cultura, una cultura que solo acepta el amor si éste produce algo útil para el sistema, transformando el sentimiento más puro en una mercancía de control social. Esta proyección revela que el rechazo externo es, en realidad, un grito de auxilio del propio ego herido, que teme perder su identidad si las paredes de lo convencional se derrumban. Si nos amáramos de forma integral, aceptando cada fibra de nuestra propia complejidad y permitiendo que nuestra energía fluya sin los diques del miedo, la forma en que el otro encuentra su plenitud no nos causaría ni un milímetro de inquietud. La libertad ajena solo duele cuando evidencia nuestra propia prisión. La reacción de rechazo es la medida exacta de la herida interna de quien rechaza. Es el termómetro de una psique que prefiere condenar la luz ajena antes que iluminar su propia oscuridad. Revela que el juicio no es un acto de superioridad moral, sino un mecanismo de defensa contra la verdad que no nos atrevemos a vivir. Al final, lo que se revela es el pánico a descubrir que la felicidad es posible fuera de las normas que nos han esclavizado, y que el amor, en su estado más salvaje y divino, no rinde cuentas a ninguna autoridad humana.